¿Saben? Recientemente me he visto el Eras Tour film que salió en los servicios de streaming. Y gracias a que tuve la oportunidad de ver este concierto en streaming, se me generaron muchas ideas sobre cómo esta gira y la grabación de este concierto van a impactar directamente en la historia de la música y cómo en el futuro tal vez diversos artistas tomen la decisión de implementar ciertas medidas para implementar un mejor espectáculo. Y además, si les surge la idea de lanzar un live sobre la grabación de un concierto, tal vez se den la oportunidad de no solamente invertir más en su show que ofrecen hacia todos sus fans, hacia todas las personas que pagan un boleto para ver este espectáculo en vivo, y así mejorar en todo aspecto, no solamente en performance, la calidad de la presentación del acto, del cómo se desenvuelve el artista a lo largo de todos sus conciertos, y además en beneficio para todos los fans o personas que asistimos a conciertos, volverse una experiencia más inmersiva sobre todo lo que estamos viendo y escuchando en este tipo de shows. Y todo esto tal vez sea en parte gracias a lo que está haciendo Taylor Swift con su The Eras Tour. Para iniciar con todo el revuelo de este video y antes de entrar a detalle más sobre este concierto que grabó Taylor Swift para lanzarlo en plataformas de streaming y en cines alrededor de todo el mundo, me gustaría hablarles un poco de mi opinión personal acerca de esta gira de The Eras Tour. ¿Por qué? Porque es increíble lo que hizo Taylor Swift con esta gira. No solamente le invirtió alrededor de entre 15 y 20 millones para la grabación y producción de este concierto que fue lanzado en cines y ahora en streaming, sino que puso atención a cada detalle, todo el equipo que debió haber estado involucrado en esta producción, en realizar fantásticas escenografías que van siendo cambiadas rápidamente mientras Taylor cambia entre una y otra canción en las diversas eras que ofrece a lo largo de todo su show. También un punto a recalcar en todo esto que me pareció increíble es que no solamente todos los bailarines, sino ella a lo largo del show presentan alrededor de no sé cuántos cambios de vestuario, no los conté, pero pues deben de ser entre 15, 20 e incluso 30 vestuarios diferentes. Claro, Taylor Swift destaca en foco de atención visual a lo largo de todo el show, pero pues claro, es de ella y luce fantástica. Creo que una opinión en lo personal que creo que pusieron muy a detalle es que los maquillistas pusieron especial detalle en cómo maquillaron a Taylor Swift de manera muy natural y hacerla lucir fantástica, porque yo he visto diversos shows grabados en vivo, conciertos y demás, y si lo ven con el paso de los minutos, es normal. El artista hay un desgaste energético, el cual hace sudar al artista, se les ven las gotas de sudor y demás. Cuando hacen diversos zoom hacia la cara de los artistas podemos ver las marcas de sudor, incluso escurriendo a lo largo, cosa que aquí no sucede. Bueno, al menos no sé si en la grabación del concierto que fue lanzado streaming, pero Taylor luce impecable. Porque claro, hay que reconocerlo, Taylor Swift es una de las artistas más guapas que tenemos en esta época. Sí, algo que yo les quería mencionar es que cuando yo me enteré que Taylor Swift iba a dar 2 conciertos en México, los cuales se transformaron a 3 fechas por todo el auge y revuelo que se generó aquí en mi país, es de que yo cuando me enteré dije, pues voy a ver la oportunidad de a ver si puedo adquirir alguno de estos boletos, aunque sea hasta atrás o lo más arriba, donde se iba a presentar esta Taylor. Pero la dificultad de conseguir un solo boleto era increíblemente difícil. No solamente porque se agotaron en minutos. Aquí en el país, lamentablemente hay que mencionarlo, hay muchos revendedores que desde el momento en que salen las ventas de los boletos adquieren demasiados para revenderlos y pues hacer un negocio con todo ello, ¿no? Yo no voy a juzgar ese tipo de acciones porque al final de cuentas cada quien sabe el tipo de acciones que realiza, ¿no? Si son buenas o malas. Pues yo cuando me enteré, boletos totalmente sold out, agotados, una dificultad de conseguirlos y los precios de reventa eran sumamente altos, me decepcioné y demás. Pero dentro de los pocos videos que pude ver en YouTube de las personas que asistieron, al menos aquí en México, fue algo totalmente sensacionalista. ¿Por qué? Porque había muchas personas que venían de otros estados del país. Además, todo lo que habían invertido, no solamente en los boletos, hospedaje, comida, transporte, incluso sus outfits para representar que eran verdaderos y sólidos fans de Taylor Swift, Sweeters, no sé cómo se les llaman los fans de Taylor Swift, discúlpenme. Era totalmente increíble el nivel de fanatismo y de inversión que podía llegar a darse para asistir a una de las fechas de los conciertos de Taylor Swift. Y eso es algo importante a mencionar, porque eso fue mi perspectiva de lo que yo vi que se vivió aquí en México. Pero a lo largo de todos los países, supongo que el revuelo fue igual de enorme o incluso superior, no sé,
No sé en qué continente o en qué país haya más fans de Taylor Swift, pero el revuelo es totalmente, wow, fuera de control, ¿eh? Bueno, ya pasando a hablar de las personas que lograron asistir a uno de estos conciertos, yo no asistí a un concierto como tal de Taylor Swift, pero lo que yo vi en pantalla en las 3 horas que dura el formato de película en streaming, puedo decir que yo estaba diciendo, wow, desde el primer momento le puse foco de atención desde antes de que saliera Taylor al escenario, porque dije, este show pinta súper bien. Estuvo increíble, o sea, me voló la cabeza. Yo veía a los bailarines lo que estaban haciendo desde la primera canción, cuando salió Taylor por sorpresa, que nadie se esperaba, que salía detrás de las plumas de un pavo real y que ya se encontraba en el escenario. Dije, este concierto empezó increíble. Vamos a ver cómo se desenvuelve, qué tanto nos aporta, qué tanto nos ofrece, cómo me sorprende. Y yo dije, wow, a mí me sorprendió, y lo digo genuinamente, porque pues yo no soy un super mega fan de Taylor Swift, no les quiero mentir en todo este video, pero yo reconozco el nivel no solo de popularidad que tiene Taylor a lo largo de todo el mundo, sino el nivel y la grandeza de artista que representa, es decir, Taylor Swift en el mundo de la música. Otro punto que para muchos será irrelevante y para muchos de gran relevancia, sobre todo los que tuvieron la oportunidad de asistir a uno de esos conciertos, desde el primer momento que inicia el show, algo que le pones la mirada y dices, wow, esto está muy bueno. Y cuando va avanzando canción tras canción, los efectos, los visuales y todo lo que puedes apreciar en la pantalla, y digo, no solo en una pantalla, porque un gran punto a destacar es que todo el escenario son pantallas. Todo el escenario donde bailan, donde pisa Taylor, donde se traslada de un lado a otro para cantar sobre una escenografía armada en instantes, está rodeado de pantallas. Los visuales aluden a no solamente cada una de las canciones que está cantando. En algunas nos muestran visuales como paisajes y demás alucientes a la lírica que está cantando Taylor Swift. Otras hacen mayor referencia a la era que pertenece a la canción que está cantando, y de lo que más me gustó fueron esos visuales que podíamos apreciar mientras había un cambio de era. Por ejemplo, algo que a mí me sacó un poquito de pedo fue cuando llegó a la era donde sale la víbora, ¿no? Ahí se ve, bueno, yo lo vi en streaming, la víbora ahí rodeando el escenario y todo eso. ¡Wow! No digo que se veía 3D, ni siquiera voy a decir, wow, es increíble el CGI, pero se vio increíble. Bueno, ese es un punto muy bueno, o sea, la inmersión que te da para volverte parte del show y sentirte feliz por todo lo que estás viendo. Imagínate, estás viendo a tu artista favorita, ¿no? Si hablamos de un fan como tal, y que su espectáculo sea increíble en todos los niveles, en lo que podrías mencionar, es algo muy bueno. Y miren, yo no sé cuántos conciertos vayan a conformar toda la gira de The Eras Tour, pero algo que sí les puedo asegurar es que si ahorita ya recaudó casi 1.500 millones de dólares a lo largo de todos los conciertos que ha dado en todo el mundo a la fecha en la que estoy lanzando este video, y que claramente va a acabar a finales de 2024 esta gira, yo les puedo asegurar totalmente que va a superar los 2.000 millones de dólares, si no es que más. Y fue increíble porque imagínense, como les mencioné al principio del video, ella invirtió entre 15 y 20 millones de dólares para la grabación y producción de The Eras Tour Film, y solamente datos no verificados porque van cambiando constantemente, y no sé si todavía aún se vaya a estrenar en otros países de los cuales yo no esté enterado, pero al menos yo estoy completamente seguro, y lo puedo decir con total certeza, es que esta película en los cines a nivel mundial ya recaudó más de 200 millones de dólares, o sea, fue totalmente rentable. Le hizo competencia y superó a los pocos grandes films que se esperaban en este 2023, porque se le puso más foco de atención, que causaba sorpresa que como un concierto iba a recaudar, se iba a hablar con mejores opiniones de él y demás sobre películas esperadas, las cuales no voy a mencionar porque nos sacaría un poco sobre el tema principal de este video. Así que pues fue rentable en todos los aspectos. Claro, fue increíble visualmente. Claro, es increíble cómo se desenvuelve Taylor y sus bailarines en cada una de las eras mientras está cantando. Claro que sí. Bueno, ya pasando más a mi opinión sumamente personal sobre todo lo que escribí mientras yo estaba viendo el concierto de Eras Tour y pausándolo para escribir estas ideas y que no se me olvidaran.
vamos a comenzar con todo ello porque me gustaría compartírselas. Incluso pueden comentarme qué les parecieron estas ideas y si están de acuerdo y si no, por qué. No olviden ser nuevos suscriptores del canal, por cierto. Bueno, me gustaría comenzar a hablarles de todo el performance. Como ya les mencioné hace unos minutos, la planeación del show se refleja en todos los aspectos, pero los performances que se dan a lo largo de todo este concierto son sumamente profesionales, porque un vestuario de primera que hace destacar a Taylor sobre lo que ella quiere mostrar y relucir en el escenario. Los bailarines también se les dio la oportunidad de vestir vestuarios conforme al tipo de bailes, coreografías que iban a presentar en el escenario. Además, se nota de que es un profesionalismo, porque un dato que yo les quiero mencionar es de que, claro, es normal que un artista durante todos los conciertos, un artista profesional, utilice monitores, sí, ya saben, esos audífonos donde se le van a dar instrucciones, está oyendo la pista, los tiempos de la canción y demás. Eso es muy normal, sobre todo cuando se nos da la oportunidad de asistir a un concierto de una banda de rock, pop, demás, lo que ustedes quieran, porque pues todos los artistas en el escenario tienen que estar conscientes de, y este pedo es esto, tenemos que hacerlo mejor, no salirnos de tiempo para que uno vaya más rápido, se equivoquen las notas, esté tocando otro pedo, o pues toquemos horrible, ¿no? Y eso es normal. Vimos a Taylor utilizar los monitores, claro, era de esperarse, pero algo que me sorprendió, al menos a mí, no sé si en otro tipo de shows, espectáculos o demás se ve este tipo de situaciones, es que todos los bailarines, mientras presentaban cada una de las coreografías en cada una de las canciones que estaba cantando Taylor Swift, también portaban monitores. O sea, obviamente me sorprendió porque pues yo dije, bueno, los conciertos de la banda que tenía Taylor Swift a su disposición para tocar las canciones mientras ella cantaba es normal, ¿no? Pues se encargan de tocar la melodía de la canción, pero los bailarines, o sea, para mí eso refleja sumo profesionalismo, porque digo, todos están al tanto de recibir indicaciones por si algo pasa, por si algo, de repente algo inesperado sucede en el escenario. Y eso me gustó mucho, que realmente yo no podría asegurar si sucedió en alguno de los conciertos algo inesperado, una falla en la coreografía o algo salió mal. Yo no puedo asegurarles eso, pero en la película del concierto todo salió increíble. Otra cosa que podemos apreciar desde el primer momento en el que Taylor comienza a cantar en el escenario, creo que pues todos estarán de acuerdo si ya vieron esta película, concierto, como lo quieran llamar, es que Taylor empieza a cantar, pero tiene dominio total del público, de sus fans, como lo quieran ver. Ella hace unos movimientos con un dedo así como este tipo para elevar el canto o bajarlo, cada que canten de este lado. Del otro lado, tiene control total. Eso a mí me llamó mucho la atención, porque incluso me recordó a Freddie Mercury, cómo él tenía dominio total en los 80s, en los 70s, sobre todo su público, que era increíble, ya saben, con su EO y demás. Pero Taylor, wow, el control que tenía desde el momento en el que ella yo vi haciendo esto con su dedo y tener el dominio de su público, yo dije, wow, Taylor es grande. Taylor hace cosas increíbles. Sé que para muchos esto podría sonar muy banal, algo tonto incluso, pero créanme que hay artistas que no tienen dominio del escenario, Hay artistas que incluso si ustedes ya han asistido a diversos conciertos, quieren hacer interacciones con el público, con coros, ya saben, wow, y silencio total. ¿Por qué? Tanto porque si sus canciones no son tan populares, no son artistas o bandas tan conocidas en el medio, pero el control del escenario es algo increíble. Si un artista tiene control del escenario desde que inicia su presentación hasta finalizarla, es un artista que no solamente se ha ganado el respeto de su público y su aprecio, sino que gracias a su desarrollo y profesionalismo en el medio, puede hacer este tipo de cosas. Ya hablando de la presentación de cada una de las eras, me encantó cómo mientras va avanzando el show, Taylor vuelve inmersiva toda la experiencia, la interacción entre el público y el artista. Ella muestra esa vulnerabilidad, ese deseo por mostrarles, por ser un poco incluso frágil, del hablarles de las letras, de la lírica que poseen cada una de sus canciones, del volver esa mirada hacia el pasado, de decirles a su público que la está escuchando, que pagó un boleto por verla en ese concierto, en decirles,
Esta canción la escribí cuando era un adolescente, ya saben, esa falta de madurez y tal vez el reflejo de esta canción en el presente ya es algo diferente. Obviamente estoy diversificando un poquito sus palabras, ¿sí? No quiero que lo tomen literal o que diga algo que ella nunca dijo, pero para mí eso representaba, ¿no? Y cómo ella muestra esa vulnerabilidad al decirles, pero aquí está, y esta canción representa eso, y comienza a cantarlas. Incluso hay que mencionarlo, cuando Taylor se da la oportunidad de hablar de, ya saben, de sus canciones de amor, y tal vez para muchos llegar a esa introspección y ese falso sesgo de confirmación por muchos medios amarillistas. Ya saben que Taylor en cada una de sus relaciones que tenía cuando ésta llegaba a fallar, ella escribía un hit impresionante. Pues Taylor, no les voy a decir que habló literalmente de esto a lo largo de cómo se desenvolvía en las canciones que hablaban o hacían referencia a esto durante el concierto, pero creo que Taylor, las palabras que decía en cada uno de los momentos que se daba la oportunidad de hablar con su público y sobre lo que representaba la canción que iba a cantar en ese momento, era algo muy bueno, algo que reflejaba una premeditación, un muy buen trabajo de desarrollo en la producción de este concierto, y que no solamente hablaba por hablar, de decirle, ¿saben qué? Esta canción significa esto, o esta era representa esto. No, ella, como ya les dije, quiero recalcar muy bien esto, y es algo que menciono mucho en mis videos cuando se debe de hablar de ello. Taylor se mostraba vulnerable, de decirle, ¿saben qué? Para mí esto representaba esto, estaba más joven o estaba en esa etapa de mi vida. Y esto volvía muy inmersiva la experiencia porque hacía principalmente que quienes eran más fans intuían de lo poco o lo mucho que se sabe de la vida de Taylor Swift, de su vida personal, creaba esa conexión emocional que a base de sus palabras que ella estaba diciendo antes de cantar la canción, creaba esos enlaces que al momento de iniciar la canción, crear esos sentimientos o esa fluctuación de emociones del envolverte, que mientras ella estaba cantando, ahora ya sabías lo que representaba su canto, o bueno, ya te daba una idea sobre lo que ella quería expresar con ello. Sí, yo sé que muchos notaron que hubo pequeñas variaciones conforme a la melodía que tocaba Taylor Swift en algunas de sus canciones a como eran grabadas en estudio, y claramente no esperábamos que tocara una versión totalitaria en vivo, que se escuchara el sonido totalmente igual, pero las pequeñas variaciones y esa identificación en ciertas canciones de la variación del sonido fue algo muy bueno, muy bonito. Fue como yo lo que quiero llegar con todo esto es que la experiencia de asistir a The Eras Tour, a un concierto de The Eras Tour, no solamente es sentirse privilegiado al tener la oportunidad de haber asistido a uno de estos shows, sino toda la inversión, el hecho de ver a Taylor en el escenario, te creó una experiencia de vida. Si es tu artista favorita, yo creo que lo disfrutaste al 100. Y si fuiste de los pocos fans en el mundo que tuviste la oportunidad de asistir a más de uno de los shows a lo largo de los 5 continentes del planeta, ¡wow! ¡Felicidades! Un punto que se agradece sumamente al ver este concierto en streaming es que para mí la mezcla del sonido está muy bien cuidada. Miren, como yo les dije incluso años anteriores, sí que diversos artistas o bandas han lanzado shows en vivo, ¿no? Y pues mientras están cantando y tú ya lo estás viendo en la pantalla de tu hogar, se escucha el sonido proveniente del público, ya saben, sus coreos, gritos, emociones y demás. Y pues por otra parte, en lo que está cantando el artista, ¿no? Cada una de sus canciones. Pero a veces en ciertas canciones no se encuentra bien el equilibrio entre lo que se está escuchando del público y lo que está cantando el artista. Y es un punto que aquí me gustaría destacar, sobre todo de la versión en streaming, porque pues yo no puedo confirmar sobre la asistencia a mi show, pero pues creo que bajo un sesgo de confirmación les puedo decir que estoy completamente seguro de que sucedió lo mismo. De igual forma, es que la mezcla de sonido fue impecable, bonita y profesional. Para mí esto refleja que hubo involucrados ingenieros de audio top. Incluso yo creo que, pues como les dije, bajo un sesgo de confirmación, los que lograron asistir a su concierto, no me importa en qué lugar del recinto se encontraron o donde pudieron pagar uno de esos boletos, pero creo que
el sonido fue increíble. Ya para llegar casi a la finalización de este video, creo que algo que es sumamente perceptible más para los superfans de Taylor Swift, los Withers, no sé cómo se les diga, no sé pronunciar, disculpen, es que yo creo que mientras conforme iban pasando cada una de las eras en el escenario y cómo rápidamente se intercambiaban los escenarios y armaban o demás, bueno, no sé si en el espectáculo era igual de rápido, pero para mí era una velocidad tipo Flash, como Taylor se movía de un lado a otro y ya cambiaban todo el escenario, todo el trasfondo, interactuaba incluso para pasar de un momento a otro. Incluso algo que me gustaría destacar antes de llegar a lo que quería decir es que algo impresionante es que yo creo que incluso se usaron dobles de Taylor, ¿no? Para lograr este efecto, donde Taylor genera la ilusión de lanzarse al mar, sobre las pantallas, claro, se ve como Taylor va nadando y aparece en otro punto, sube una escalera y una nube se comienza a elevar y de repente Taylor aparece en otro lugar. Esto me recordó, para mí me lo sentí un poco influenciado, sobre todo al tipo de espectáculo en algún momento sobre lo que hacía Michael Jackson en el escenario en sus conciertos. Sí, yo sé que para muchos en este aspecto, no lo sé, recordarán su presentación en el Super Bowl, ¿no? Donde de repente estaba hasta lo más arriba y ¡fum! De repente ya estaba en el escenario. Pero pues eso fue increíble, ¿no? Al ver a Taylor Swift hacer esto. Ahora yo lo que quería llegar con todo esto es que mientras canta cada una de las eras y cómo hace esos cambios entre canciones, que fue algo increíble, a mí me gustó que se mostrara vulnerable sobre lo que representaban algunas de sus canciones, de cómo se sentía en ciertos momentos, el cambio de eras, la selección del set list, creo que fue algo sumamente trabajado, creo que dejó contentos a todos sus fans, escogió las mejores canciones de cada uno de sus álbumes que lanzó al mercado y sobre todo el relanzamiento de los Taylor's Versions. Claro, hay que mencionarlo con los cambios que hizo en la regrabación de sus álbumes y la selección que escogió. Fue algo que creo que fue sumamente pensado para complacer a todos sus fans y a todas las personas que asistieron al concierto. Creo que fue algo con lo que se sintieron muy bien. La manera, claro, la selección de canciones para interactuar entre el público y el artista fue algo que se agradece. Fue algo que creo que a mí me dejó contento. Todas las canciones que escuché mientras vi la película de 3 horas, yo quedé satisfecho. Bueno, claro, en la versión de streaming, pues acaba la película y después nos ponen presentaciones extras, ¿no? Y eso para mí me sacó un poquito de la inmersión de toda la gran experiencia que tuve de este concierto, pero se disfruta, yo lo vi hasta el final. Y algo que me gustó mucho es que después de que terminan todos los créditos de esta película, nos aparece un letrero con los brazaletes de la amistad, con un mensaje de Taylor para todos sus fans y todo su público, diciéndoles que les agradece y que esta película fue gracias a todos ustedes. Y eso me pareció un detalle muy, muy bonito, siendo una pequeña analogía de lo que representan estos brazaletes en toda la historia para los fanáticos de Taylor Swift. Creo que fue un bonito detalle para los que se esperaron hasta el final totalitario de esta película. Fue algo muy bueno. Ya para concluir este video, en conclusión, para mí este video representa toda la experiencia artística de cómo puede representar todos estos cambios en influencia para otros artistas, representando no solamente el nivel de profesionalismo, sino la genialidad de lo que es decir Taylor Swift como artista en el mundo de la música. Sí, como les mencioné a lo largo de este video, muchos artistas han lanzado películas, incluso películas tipo documental, pero el de Taylor Swift está sumamente bien trabajado. Sí, hace algunos años yo he visto que Coldplay, una de mis bandas favoritas, ha lanzado películas, documentales, conciertos en vivo. Y Coldplay es una de las experiencias inmersivas entre fans y artistas que puedes vivir si tienes la oportunidad de asistir a uno de sus conciertos. Pero créanme, y desde el fondo de mi corazón, les quiero decir es que no es equiparable a la experiencia de lo que nos ofreció Taylor Swift. Sí, Coldplay ofrece un show lleno de luces, espectáculo. Chris Martin y todos los miembros de la banda se desgastan totalmente para ofrecer lo mejor, un show increíble a sus fans, pero Taylor nos muestra fondos y visuales referentes a cada una de sus canciones, o hay un significado del por qué el fondo es de esa forma. Taylor no solamente nos muestra 3 pantallas en el fondo,
Taylor pisa una pantalla como escenario. Todos los bailarines realizan una coreografía impecable, todos usan monitores. Y Taylor invirtió millones de dólares en la grabación para crear una película documental increíble. Si en el futuro alguien más, sobre todo de la música pop, decide grabar uno de sus shows, creo que va a tener presentes esto. Sabe que si no le invierte tanto desde la preproducción de la gira de sus conciertos y decide grabarlos, no va a ser equiparable a lo que marcó Taylor Swift en la historia de la música. Si tú grabas un concierto solo por grabarlo, va a ser una experiencia buena para tus fans, pero no va a tener ese nivel de inmersión, de disfrute, de agradecimiento que lo que hizo Taylor Swift. Para mí esto representa The Eras Tour Film, algo totalmente increíble. Un nivel de agradecimiento total para lo que hizo Taylor Swift, el cómo podemos apreciar a través de incluso del arte lo que ella hizo, lo que ella nos mostró. No sé ustedes qué piensan de todo esto. Si les gustó el video, no olviden ser nuevo suscriptor del canal. Y aquí acaba este video. ¡Adiós!